Aunque el clima del sábado fue sombrío y provocó que la gente se quedara dormida y bostezara pesadamente, Puccan abrió los ojos y se sentó desde las 9 en punto, pensando una y otra vez por qué tenía que levantarse tan temprano durante las vacaciones. Una mano se rascó la cabeza y la otra agarró el cuello que estaba expuesto al aire, porque el collar se deslizaba hasta los hombros. Lo que Puccan no había notado era lo lindo que se veía. Sin mencionar su rostro somnoliento, un lado de su mejilla estaba rojo porque ese lado de su cabeza estaba presionado contra la almohada. El pijama aflojó 2 botones y provocó que la ropa se deslizara hasta los hombros. La piel expuesta era blanca y los hombros suaves. Aunque el cabello estaba desordenado y sin forma, se veía suave y lindo. Sus piernas estaban abiertas y parece que aún no se ha despertado. Todo sumado hace que este niño sea tan lindo que la gente quiere darle un mordisco, pero siempre les gusta decir que es normal. Oh, Pisir dijo que vendrá. Puccan murmuró para sí mismo. No pudo evitar bostezar. Al final, la personita arrastró su cuerpo y entró al baño. Este pequeño niño dormido finalmente se despertó por completo cuando el agua tibia cayó sobre su cuerpo. Realmente no dormí nada anoche. Puccan luego pensó en por qué no pudo dormir anoche. Es por el hombre llamado Sir. No es que tuviera mucho de qué hablar después de tratar la herida, porque sabía que el hombre que acababa de quitarse los puntos era lo suficientemente valiente como para escabullirse del hospital. Él estaba preocupado. Entonces, cuando Sir lo envió al condominio y estaba a punto de seguirlo arriba, Puccan insistió y dijo que Pi debía irse a casa y descansar. Si quiere charlar, que vuelva otro día. ¿Sabes lo que dijo Pi? Entonces vendré mañana, Na. Simplemente sintió lo ansioso que estaba Pi, pero luego la mirada ansiosa de Pi y sumado a sus propias dudas lo llevaron a aceptarlo. Oh sí, fue menos de 1 hora antes de la hora acordada. Con eso en mente, Puccan rápidamente agarró su ropa de casa, los pantalones cortos que le llegaban hasta la rodilla y la suave camiseta de dibujos animados, y sin olvidar lo más importante, hoy es sábado, así que es morado. Puccan levantó la mano y se dio unas palmaditas en el trasero, abrió la boca y sonrió, porque con esta cosa se sentía mucho más seguro. Ok, estoy listo para bajar y buscar algo de comer. Ahora son apenas las 9:30. Todavía le queda algo de tiempo para ir a la tienda de conveniencia de la planta baja a comprar algo y luego volver a sentarse y esperar a Pisir. Hay tiempo suficiente para pensar en lo que pensó mientras estaba acostado anoche. Oh, pero cuando Puccan abrió la puerta, el hombrecito gritó porque casi choca con la persona que llegó antes de la hora acordada. Pi, lo siento, ¿te lastimé?, preguntó el hombrecito ansioso. Los ojos miraron la frente que solía envolver la herida con una gasa conscientemente de inmediato y encontraron que la otra parte cubrió la herida con cabello hoy, haciendo que la gente no lo notara, excepto esos ojos que parecían sonreír. No, quería preguntarle a Pisir de qué se estaba riendo, pero es posible de que se esté riendo de su impactante apariencia, por lo que prefiere no preguntar. En ese momento, el hombre alto le entregó la bolsa de la tienda. Por favor, no digas que Pisir me compró esto. Puccan no lo tomó, solo estiró el cuello y lo miró. Notó que hay muchos sabores de pan para sándwich en la bolsa. Por supuesto, también hay una botella de té verde como de costumbre. ¿Aún no has desayunado? Pisir cambió de tema, pero también muestra que las cosas las compró él. Gracias, estaba a punto de bajar las escaleras y buscar algo para comer, y luego me preparé para esperarte antes de que vengas. Puccan tomó la bolsa y la sostuvo en la mano. Luego se apartó de la puerta, se quitó los zapatos y entró en la habitación, pero ambos pies se detuvieron de repente. ¿Cómo entró Pi? Puccan se dio la vuelta y miró a la otra persona con sorpresa, porque acababa de recordar que Pisir se acercó y llamó a la puerta el otro día. Todos los que viven aquí tienen una tarjeta de pase de ascensor dedicado a su propio piso. Entonces, ¿cómo subió Pisir al ascensor?
¿O es que Pisir también vive en este piso? No. Pisir negó con la cabeza y sacó la tarjeta de pase con la que Puccan está familiarizado. Pero esta acción hace que el lindo niño abra la boca. Esta apariencia de él lo hace ver exactamente como un oso Kumamoto. Esa era su tarjeta. ¿Cómo la conseguiste, Pi? Puccan susurró, y la otra parte entregó la tarjeta con una expresión culpable. Porque sé que Pooh tiene una tarjeta de respaldo en la administración de la propiedad, así que la tomé desde allí. No es diferente a una confesión, porque Pisir no lo miró a los ojos y susurró, «Lo siento. Tengo un poco de sentimientos otra vez». Debería haber regañado al mayor, pero tan pronto como vio la evidente expresión de preocupación de la otra parte, Puccan no pudo decir nada. ¿No dijeron que a este hombre lo apodaba Iceberg? ¿Indiferente? ¿Que no se preocupa por nadie? ¿Acaso es alguien que se disculparía de inmediato? Así que Puccan también se calmó lentamente. Oh, sí, supongo que nadie en la universidad había oído hablar de Pisir disculpándose. Entonces, ¿puede Pi decirme por qué tomaste mi tarjeta? Puccan saltó sobre el sofá y palmeó la posición junto al mayor para que se sentara, pero Pisir seguía de pie en silencio como antes. Porque quiero ver a Pooh. ¿No nos estamos viendo ahora? ¿Ah? Puccan miró a la otra persona y descubrió que el mayor apretó los puños. Si no fuera por lo que pensaba, los hombros de Pisir temblaban. Cuando me desperté por primera vez, todos me dijeron que no tenía una relación con nadie, ni siquiera una. Sin Pooh no podía pensar. Me volví loco, solo quería ver a Pooh, así que salí corriendo del hospital. Cuando reaccioné ya estaba aquí, y luego pensé que no había una tarjeta de acceso al edificio de apartamentos, pero sabía que Pooh siempre dejaría una tarjeta de respaldo, así que fui a la propiedad a pedirla. Dije que era de tu familia y luego me dieron la tarjeta. Casi abro la puerta solo, pero en ese momento dudé. Yo tenía miedo. Esta podría ser la primera vez que Puccan escuchó a Pisir decir tantas palabras. Tenía miedo de que Pooh dijera que no me conoce. El tono parece estar lleno de agravios, pero también implica justificación. Esta persona se acercó un paso y se arrodilló frente a él. Lo siento por hacer que Pooh se siente incómodo. El mayor tomó la mano de Puccan y la sostuvo en su propia mano y bajó la cabeza para poner su frente en la mano de Puccan. Esta acción hizo que Puccan se sobresaltara, sintiéndose un poco indefenso. Quería retirar su mano, pero la voz temblorosa y la expresión de vergüenza de la otra persona lo hicieron quedarse quieto y solo pudo mirar al hombre alto pero indiferente, disculpándose con él inexplicablemente. No sabe por qué, ni si el mundo paralelo es verdadero o falso, pero una cosa de la que Puccan puede estar seguro son los sentimientos de este hombre. Además, los sentimientos de Pisir no eran por él, sino por el Puccan de otro mundo. Puccan tragó saliva y preguntó con temblor. «No estoy enojado, Pisir». El rostro bien definido se levantó. Aunque no hay lágrimas, el dolor se puede ver en esa cara. Simplemente, si Pi realmente viene de otro mundo, entonces Pi también tiene derecho a entrar a esta habitación. Después de todo, somos amantes. Al encontrarse con esos ojos agudos, Puccan pareció ahogarse con la saliva. Estaba medio agradecido y medio disgustado por la vista que cayó sobre su rostro. Esos ojos lo miraron aturdidos. A veces los ojos serios de Pi le dificultan compensar los mismos sentimientos. Además, esos sentimientos no eran para él, sino para alguien con la misma apariencia y temperamento. Espera. Pooh, no solo lo crees, ¿verdad? No dije que me calmaría. ¿No lo dije? ¿Lo sabe Pooh? Sonó la voz profunda pero encantadora de Pisir. De repente, la persona que tomó su mano con fuerza soltó sus manos. Pooh, me hace sentir que Pooh no se convirtió en otra persona. Pooh sigue siendo el mismo Pooh que me pertenece. Sigue siendo la misma persona. El apuesto hombre le sonrió y luego volvió a sentarse en otra silla.
El calor que dejó de repente lo hizo sentir un poco más reacio y arrepentido, y el rostro de ese hombre volvió a ser indiferente. El propio Pisir también debería saber que la persona que ama no es el Puccan que tiene adelante. Si Pisir está confundido, podría ser porque lo confundió con el otro él en otro mundo. La idea de esto hizo que su corazón fuera tan extraño que inmediatamente lo dejó atrás. «Ah, Pisir me compró esto. ¿Has comido, Pisir?» Puccan abrió el pan de la bolsa de plástico. Trató de romper el silencio que se levantó entre ellos. Sin embargo, lo que debe haber leído correctamente es que el pan era todo su sabor favorito. Por la mañana, Puccan quería comer pan, 1 por conveniencia, 2, todavía es por conveniencia. Bueno, vive solo y nadie le cocina. La forma más conveniente era ir a la tienda a comprarlo. La conveniencia es que no se ensuciará las manos y es fácil de comer. Sin saberlo, comienza a comer estos panes con sabor todos los días por la mañana. Pero él elegirá el sabor según el estado de ánimo, y esta bolsa contiene todos los sabores que le gustan. «Ya he comido. Cómelos, Pooh». Pisir terminó estas pocas palabras y pareció caer en sus propios pensamientos por un momento, y para ese momento la atmósfera depresiva se extendió por toda la habitación, solo para escuchar a Puccan romper el paquete fuera del pan y llevárselo a la boca. ¿Debería poner una canción o simplemente hablar? Pero mi boca está llena de comida. Puccan miró a la izquierda y derecha para buscar algo que pudiera ayudar, pero tenía demasiado miedo de hablar porque la expresión de Pisir no parecía que quisiera hablar. Cualquier cosa puede hacer, siempre y cuando la atmósfera ya no esté deprimida. De pronto comenzó a llover. El Dios realmente le da algo que estás pidiendo. De repente llovió en ese momento y la lluvia ligera en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en una fuerte tormenta. ¡Oh! Dejé que la depresión apareciera o empeorara. Puccan puso los ojos en blanco, porque el sonido de la lluvia hizo que la atmósfera en la habitación fuera más pesada y extraña. Sin embargo, «Pooh, ¿lavaste la ropa?» Pisir primero rompió el silencio y luego... «¡Oh, no!». Puccan tiró el pan al suelo, se levantó de un salto y corrió hacia el balcón conectado al dormitorio, porque sí, lavó 2 cestas de ropa anoche y luego la secó en el balcón. «Lo olvidé otra vez». El hombrecito gimió por dentro y abrió la puerta del balcón al instante. Frente a la lluvia que golpeaba su rostro, rápidamente guardió la ropa que estaba secando con ambas manos, pero como había tantas, fue difícil recogerlas todas a la vez. Sus manos se volvieron cada vez más pesadas. «Oye, ¿por qué rayos llueve?» «Ponla aquí». Puccan todavía estaba tratando de recoger toda la ropa a la vez, pero un par de manos de repente le quitaron toda la ropa en sus brazos. Se dio la vuelta y vio que Pisir encontró una canasta de ropa de no sé dónde, y toda la ropa estaba metida en la canasta. Luego ayudó a recoger la ropa seca afuera y la arrojó a la canasta. La lluvia seguía cayendo y se iba al balcón. Al ver esto, Pisir dijo rápidamente: «Es mejor que vayamos a la habitación». «¿Pero los calcetines todavía están afuera?» «Ven aquí, niño terco». «Ah, no soy terco». El mayor no respondió más. Simplemente sostuvo la cesta de ropa hasta que el hombrecito regresó a la habitación, y Pisir agarró la percha con los calcetines en la mano y luego entró a la casa. La puerta del balcón se cerró detrás de él, pero ahora a Puccan no le importa Pisir, solo le importa cuán húmeda está la ropa. «Oh, está bien, no hay necesidad de lavarla de nuevo. ¿Lo ves? Así de genial es usar tu color de la suerte. Escapé». El niño aquí rebuscó en la canasta de inmediato, la recogió y echó un vistazo, y descubrió que estaba un poco húmeda y que toda la canasta de ropa no estaba lo suficientemente mojada como para lavarla nuevamente. Pensaba que este montón de ropa no era muy poca, porque la semana pasada no tuvo tiempo, por lo que solo pudo ahorrar y prepararse para una solución única. De hecho, se secaron antes. ¡Ah! Antes de que pudiera dar un suspiro de alivio, la repentina oscuridad frente a él lo hizo gritar. Sin saber lo que cubría su cabeza, lo agarró de inmediato, lo que pareció frente a él con una sonrisa juguetona.
Pisir, me estás haciendo una broma. Puccan inhaló y la persona que miraba negó la cabeza. Primero preocúpate de ti mismo. Pisir parecía estar sermoneándolo, pero no fue terrible en absoluto, especialmente cuando Pi se movió y se sentó con las piernas cruzadas a su lado. Se quitó la toalla que cubría su cabeza, se secó nuevamente el cabello con movimientos suaves. Puccan parpadeó. Solo entonces se dio cuenta de que Pisir simplemente se alejó para traerle una toalla. No preguntó cómo supo dónde estaba la toalla, porque no es del tamaño de una canasta de ropa y puedes verla de un vistazo. Bueno, en lugar de ser tocado. Puccan se rió a carcajadas, porque no era él quien no podía ver cómo era, sino Pisir. Pi, estás empapado. Pisir estaba tan mojado que incluso el cabello se le pegó a la cara, y la ropa estaba tan mojada que se le pegaron a los fuertes músculos del pecho. Vamos, déjame secarte. Puccan dijo alegremente, quitándose la toalla de la cabeza y cubriendo la cabeza del alto mayor. Ah, Pi solo se preocupó por mí y no por él mismo, dijo el chico en broma, frotando vigorosamente la cabeza de Pisir. Es porque un niño siempre se olvida de cuidar de sí mismo. No es Pu, ¿verdad? Puccan estaba muy contento, porque la ropa se entró a la casa a tiempo y vio el lado interesante del mayor. La persona que habló estaba bromeando y no se dio cuenta cuando las manos grandes empezaron a descansar en su cintura. Solo sintió que el hombre tranquilo frente a él estaba sentado en silencio, como un niño. Muy lindo. Oh, no voy a regañarte, Pu. No sé por qué. Puccan cree que Pisir también está bromeando, así que se rió aún más fuerte y al mismo tiempo secó el cabello del otro con más fuerza. La atmósfera depresiva anterior desapareció de golpe, dejando solo la risa de él y la risa de la persona cuya cabeza estaba cubierta por la toalla, reverberando en la habitación. Pero cuando Puccan volvió a mover la toalla que tenía en la mano, el gran hombre se detuvo de repente. Entonces Puccan recordó que Pisir se golpeó la cabeza. Pisir, Pu lo siente, ¿te duele? Deja que Pu eche un vistazo a la herida. Puccan entró en pánico y trató de quitarle la toalla de la cabeza, por temor a encontrarse con los puntos que le acababan de quitar. Era cauteloso, pero sus movimientos eran extremadamente audaces. Una rodilla ya estaba horcajada sobre Pisir. «Pu, no te muevas». La voz baja lo detuvo. «Déjame ver la herida». Simultáneamente, Puccan presionó al hombre grande y casi se sentó sobre sus rodillas. «Espera, Pu». «Oye, cuidado con tu cabeza». Los dos eran como jugar un juego de tira y afloja. Las rodillas en movimiento de Puccan en el suelo de repente se encontraron con un pequeño charco de manchas de agua, y cuando sus rodillas resbalaron, gritó y cayó hacia adelante. Y en ese momento, todo en lo que Puccan estaba pensando era la cabeza de Pisir. Así que soltó la toalla con ambas manos y se volvió para abrazar el cuello del mayor. Cerró los ojos por miedo al dolor. El niño todavía cerró los ojos con fuerza, esperando el dolor que se avecinaba, pero no parecía ser tan doloroso. La idea de esto hizo que Puccan abriera un ojo y descubrió que ya estaba tirado en el suelo y había un hombre debajo de su cuerpo. Sus ojos se volvieron lentamente y cuando miró hacia abajo se topó con él. El campo de visión es un denso cabello negro primero, y luego los ojos bajaron un poco, pero lo que vio fue un par de ojos agudos mirándolo. ¿Cómo terminamos así? Resultó que Puccan no solo estaba sosteniendo con fuerza el cuello de Pisir, sino que una de las grandes manos del mayor abrazó la espalda de Puccan y con la otra mano también sostuvo su cabeza firmemente. Toda la habitación estuvo envuelta en silencio por un instante, pero en el corazón de Puccan fue mucho tiempo. Debido a que los dos cuerpos estaban cerca el uno del otro, Puccan podía sentir el fuerte y continuo latido del corazón. Este no era el latido de su corazón, sino que le pertenecía al hombre que lo había estado mirando. Sus ojos estaban extremadamente preocupados por él. ¿Duele? La voz profunda y suave casi susurraba en sus oídos. No, no duele.
Pucan debe admitir que su corazón estaba temblando terriblemente. Eso es bueno. No solo preocupaba la otra parte, sino que su rostro también se puso rojo. Lo que debe enfatizarse nuevamente es que este hombre definitivamente no es frío. Pisir es una persona con un corazón muy cálido. Incluso si la herida le duele, primero se preocupa por los demás. Pisir, tu herida. Pucan se levantó rápidamente del cálido abrazo de la otra parte, y su mano de piel blanca apartó el cabello oscuro del rostro del mayor, haciendo que apareciera la herida en la frente. Miró barrido de un lado a otro de la sutura. Cuando vio que la herida no estaba resquebrajada y no había manchas de sangre, suspiró aliviado. Sus dedos todavía tocaban ligeramente la frente. Pucan se inclinó más cerca de la cara de Pi, queriendo observar de cerca. Pi, ¿esto duele? Pu, ¿deberíamos ir al doctor? ¿Se abrirá la herida? Pu, Pisir, lo siento, olvidé que acabas de quitarte los puntos. Pu, gritó Pisir. Ah, estoy aquí. Pucan se quedó atónito y se volvió para mirar al mayor, solo para descubrir que Pisir tenía los ojos cerrados y los dientes apretados, lo que le hizo pensar que la herida de la otra parte era dolorosa. Creo que ir al doctor. Si Pu no da un paso atrás, entonces no me culpes. El oyente hizo una pausa. Al principio no entendió, pero cuando vio que el hermoso rostro mostraba una expresión que reprimía emociones, su mirada se movió hacia abajo, y luego... Pucan inmediatamente se levantó y regresó a la otra esquina de la habitación. La carita linda se sonrojó y no pudo ver el rastro del color de piel original. Yo lo siento, porque esa cosa, bueno, parece que... Pensando en esto, Pucan apretó su cara caliente con fuerza, porque en ese momento ya entendía por qué Pisir le dijo que retrocediera. Hace un momento estaba muy cerca de Pi. Después de 10 minutos de caos, actualmente Pucan eligió sentarse en el borde del sofá, mirando al invitado sentado al otro lado, confundido y tímido. Aunque Pisir también se disculpó, pero esa cara angular, esa mirada que fue torturada para reprimir las emociones, con los dientes apretados y el sudor resumado, esa escena seguía apareciendo delante de sus ojos. En serio, quería verificarlo al principio, pero en ese momento ya creía la mayor parte. Si no lo habían hecho, entonces, ¿por qué Pisir tiene deseos por él? Oh, deja de pensar en eso. Pu, deja de pensar, Nah. Así. Quiero contarle a Pi sobre hoy, Quiero que Pi pruebe lo que Pi dijo, el mundo paralelo del que proviene Pi. Pucan trató de enderezar su rostro, pero lo que acababa de pasar hizo que no se atreviera a mirar a los ojos de la otra persona. ¿Cómo puedo probarlo? Pisir parece calmarse y la voz baja volvió a un tono tranquilo nuevamente. Solo, Pisir, no me mires a la cara, Nah. No puedes ver eso, me da vergüenza. Al ser mirado tan desesperadamente, de repente recordó que estaba siendo abrazado, así que endureció su voz y señaló en otra dirección. El mayor suspiró cuando lo vio, pero aún así miró obedientemente a la pared que el estudiante señalaba. Esto le permite respirar lentamente y cómodamente. Pi dijo que entiende todo sobre mí, ¿verdad? Pisir asintió. Porque el yo en este mundo es el mismo que el yo en ese mundo, ¿verdad? Pisir asintió de nuevo. Entonces tienes que responder lo que te preguntaré. Lo intentaré. Pucan lo pensó toda la noche y apenas durmió, pensando en lo que la gente a su alrededor no sabe de él. Comencemos con las preguntas simples primero. ¿Qué me gusta comer? ¿Exceptuando el pan de la mañana y el té verde? Si le preguntas a su amigo sobre esto, lo sabría. Huevo marinado. Repentinamente, Pucan se sorprendió, pero cuando estaba a punto de decir que la respuesta era correcta, Pisir continuó diciendo: Pu come huevos marinados en la misma tienda todos los jueves.
porque el jueves es el día en que esa tienda hace huevos marinados. Pooh dijo que tendría suerte si lo come. ¿Cómo lo sabes, Pi? Estaba seguro de que no le había contado a nadie sobre esto, porque sus amigos aún se burlaban de sus creencias con el color de la suerte. Puccan definitivamente no dijo que comió los huevos marinados de esa tienda, porque una vez los comió y después salió bien en el examen. Oh, eso es correcto. Simplemente comenzaba y Puccan ya sentía que PC realmente estaba al tanto de todo. Entonces, ¿qué hay en mi coche? El osito de peluche negro que solía apoyar las manos mientras conducía. Para aquellos que han estado en su automóvil, este es un hecho básico que todos conocen. Pooh compró un auto blanco porque aumentaba la fortuna de una persona nacida el jueves, pero de hecho, el que Pooh quería era azul, pero la mamá de Pooh dijo que no mucha gente compraba ese color. La boca de Puccan se abrió lentamente, mirando a la persona que todavía decía. La caja de almacenamiento de la parte delantera del auto. Pooh puso una pistola en ella. Ahora, Puccan abrió la boca y se movió un par de veces, porque PC realmente lo sabía. Bien, sobre lo que le gusta comer, podría haberle dicho a alguien sobre esto accidentalmente, pero nunca dijo cosas sobre comprar un auto blanco y poner un arma para protegerse. Pero esa pistola, bueno, lo sé, es una pistola de aire. Mamá se la dio cuando estaba comprando el auto. Su mamá le pidió que trajera una pistola de aire comprimido en caso de que pasara algo. Podía asustar a los malos y también protegerse. Nadie excepto mamá y Pooh sabían de esto, pero ¿cómo podía saberlo Pisir? Puccan abrió los ojos y miró al mayor, como si no quisiera creerlo, pero no importa cuánto no creyera antes, ahora lo cree todo. Si Pooh no me cree todavía... No, te creo. Puccan casi soltó, pero esos ojos se volvieron para mirarlo, y luego volvieron su mirada hacia abajo para mirar la parte inferior de su cuerpo, haciendo que frunciera los labios y sus mejillas se calentaran. Oh no, por favor no me digas que sabes sobre esto. Después de eso, Pisir levantó la cara y lo miró a los ojos. Pooh también usa ropa interior diferente color según el día. Debe ser morada porque hoy es sábado. No, le mencioné ante esto a mis amigos, así que si hablas con Hachi y con todos ellos lo sabrás, pero... Morado, si es tu favorito, debe ser el que tiene borde negro, un patrón en forma de corazón. ¡Pisir! Así la cara de Puccan se sonrojó y se extendió hasta las orejas. Estaba rígido y de pie, pero parece que Pisir no ha terminado. Me gusta ese. Pooh es lindo cuando lo llevas puesto. Una luz astuta brilló a través de sus ojos agudos, haciendo que Puccan sintiera la necesidad de huir. Voy al baño. Primero tuvo que salir del campo porque parece que conoció a alguien que no es fácil de provocar. Pooh tiene un lunar en la nalga derecha. Puccan cerró la puerta ruidosamente, se quitó los pantalones, se miró en el espejo y descubrió que realmente hay un pequeño lunar en su nalga derecha. De repente recordó que si eran verdaderos amantes, Pisir debió haberlo visto más que solo usando ropa interior. ¡Ah, esto no es cierto! Puccan finalmente puede decir que realmente lo cree ahora. ¿Qué está pensando ese chico? En una oficina de un edificio de gran altura, una mujer con aspecto de jefa dejó caer una pila de fotos en su escritorio. Sus ojos parecidos a los de un hijo exudaban ira y sus manos delgadas y bien cuidadas apretaban con fuerza. El señor Ramet ha estado actuando de manera extraña desde que ingresó al hospital. Tan pronto como escuché que el señor Ramet se escabulló, envié a alguien para que lo siguiera. Luego descubrí que durante estos 2 o 3 días el señor Ramet estuvo con ese niño. Le estoy pidiendo al acosador que lo siga, pero como nunca antes había visto ese niño a su alrededor, tomará un tiempo. ¿Cuánto tiempo? 1 semana. Está bien, te daré 1 semana y luego infórmame de lo que está pasando entre ese niño y mi hijo. Sí.
La persona que recibió la orden inclinó la cabeza y luego salió de la habitación dejando sola a la hermosa dama de mediana edad, que aún era tan hermosa como una adolescente. Después de que se cerró la puerta de la oficina, miró hacia abajo con ojos penetrantes. En la foto, un joven apuesto sostenía la mano de su hijo. Cayó en pensamientos profundos. Aunque el niño no la escucha, nunca había hecho un acto tan vergonzoso como tomar la mano de un niño en público. Además, su hijo, incluso para su madre, es indiferente. Entonces, ¿por qué muestra una sonrisa que ella nunca antes había visto? En ese momento, su instinto le dice que ese niño es muy peligroso.